Hola, sean bienvenidos a nuestro podcast Literatura y Derechos Humanos. Les habla Jason Claros y en esta oportunidad vamos a hablar de dos obras literarias que nos llevan a conocer la historia de nuestro país a mediados del siglo XX. Una de ellas es El crimen del siglo de Miguel Torres y la segunda es Sepultar tu nombre, parte uno de Daniel Ángel. Por ello, hemos invitado a tres grandes expertos en el tema, quienes van a responder a algunos planteamientos. La primera de ellas es la doctora Manuela Preciado. Doctora, bienvenida. Doctora, ¿cuál es la diferencia en la reconstrucción del contexto de los hechos del 9 de abril de 1948 respecto de estas dos obras literarias? Doctor Jason, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Y sí, para entender la diferencia en la reconstrucción del contexto de los hechos del 9 de abril de 1948, a la luz de estas dos obras, El crimen del siglo de Miguel Torres y Sepultar tu nombre de Daniel Ángel, debemos entender que en el contexto colombiano de la época existía una hegemonía conservadora políticamente hablando, que lo que iba a llevar a cabo era como tener esta olla de presión que iba a explotar y eso se iba a ver reflejado en un estallido social, tanto al interior del país como en otras ciudades del país, ¿no? Entonces, cuando hablamos del contexto del crimen del siglo, hablamos de un hombre, ¿no? El protagonista, en este caso es Juan Roa Sierra, que era un hombre, por decirlo de alguna u otra manera, desdichado, o que la vida no estaba de su parte, era un hombre joven, con familia, pero que prácticamente siempre estaba viviendo de lo que le podía dar su mamá o su esposa o cualquier otra persona, porque no tenía un trabajo, ¿sí? Y eso hacía que su vida fuera extremadamente difícil. En este orden de ideas, él acude donde este líder liberal, Jorge Eliezer Gaitán, y pues este tampoco le da la mano, ¿no? Y el autor un poco nos dice, no es que no le dé la mano porque no quiera, sino porque no puede. Pero claramente Juan Roa no entiende ese no poder y consecuencia de esa situación, pues se presentan innumerables también situaciones en su vida que no le ayudan, ¿no? Que no le ayudan a ese contexto y termina realizando lo que se considera o lo que el autor llama el crimen del siglo, ¿no? Entonces ahí ese es el primer estallido social. Consecuencia de eso, tenemos entonces que en Sepultar tu nombre el autor nos muestra que no podemos ver a los campesinos de su momento como unos simples anarquistas de turno, por decirlo de alguna otra manera, sino que su levantamiento hacia el Estado y de la forma en la que lo hicieron de una forma violenta también estaba respondiendo primero a esa violencia que el Estado también había impuesto en ellos. ¿Sí? Y segundo, también a la arbitrariedad del trato por parte del Estado e invisibilidad también que el Estado les brindaba, ¿no? Entonces aquí donde surgen estas autodefensas campesinas y el levantamiento ya de las personas que cansadas con el trasegar de la vida y el trato injusto y arbitrario del Estado, pues toman esta decisión, ¿no? Gracias, doctora Manuela. Bueno, nuestro segundo invitado es el doctor Cristian Cañas. Doctor, bienvenido. La primera pregunta que tengo para ustedes, de acuerdo a los personajes principales de cada obra, ¿cuáles son las diferencias en las formas en que afrontan y reflexionan sobre la violencia que se desata? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para poder resolver el planteamiento vemos que de un lado, los personajes principales de El crimen del siglo, pues está Juan Roa Sierra y Jorge Luis Gaitán, y podemos también mencionar a El Flaco. Pero en este sentido vamos a enfocar desde la perspectiva de Juan Roa Sierra, quien es el acusado de perpetrar el magnicidio de Gaitán. Vemos el perfil de esta persona como alguien sumido en la depresión y con diversas situaciones de la vida que repercutían directamente en su estado psicológico. Al encontrarse en un alto estado de sensibilidad por constantes desprecios, incluido el de su ídolo, digámoslo así, o la persona que admiraba, que fue Jorge Eliezer Gaitán, hace que se alimente un rencor profundo que desencadena en ese muy convulsionado y triste evento de la historia de nuestro país. En su interior, Roa dinamizaba la violencia de manera pasiva y autodestructiva. Por ende, todo el tema de los episodios suicidas, la alta depresión que manejaba este personaje, ahí es donde vemos que el autor da una óptica de esa persona o de ese personaje como alguien sumido en la desesperanza, la locura y entre otros sentimientos de carácter negativo. Por otro lado, desde hablando de la obra de Sepultar tu nombre, vemos que los personajes principales, Erasmo Soler, Azucena, Carlos León, que era su hijo, y bueno, su esposa,
vemos que lo que sucede acá es que tras el suceso del Bogotazo, ¿sí?, que es del que venimos hablando en la obra anterior, Erasmo decide regresar a su casa en el Tolima, donde se enlista en una guerra, pero que tiene una perspectiva activa, pues lo que lo impulsa a él es una convicción de los caudillos liberales y de los ideales que se percibían, pero esta misma guerra es la que le cambia la perspectiva de vida, pues que es cuando le informan sobre la muerte de su esposa y de su hijo. Entonces lo que podemos ver es que se comparte o surgen de un evento igual, llamémoslo así, pero en un primer plano se logra ver un personaje marcado por una frustración personal que actúa violentamente por emociones negativas, mientras que a otro lado hay un personaje que lucha bajo convicciones personales, ¿sí? Que es aquí cuando vemos que la guerra sí le cambia la perspectiva y el sentido de la vida. Gracias, doctor Cristian. Y bueno, para finalizar tenemos como último invitado al doctor Jason Claros, que nos va a hablar acerca de las diferencias y semejanzas en la narrativa acerca de cómo el 9 de abril fue o no determinante para el desarrollo posterior de la violencia contemporánea. Doctor Jason. Interesante pregunta. Bueno, como semejanzas en la narrativa podemos encontrar que ambas obras literarias se sitúan en un periodo clave de la historia política colombiana, siendo el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el punto de ebullición de una sociedad ya marcada por la violencia, pero que a partir de este magnicidio exacerbó aún más la violencia en un país con profundas necesidades, cuyas mayorías tenían puestas sus esperanzas en el caudillo del pueblo. Otra semejanza que encontramos es que en ambas obras se profundiza en la psicología de los personajes y las motivaciones que los llevaron a empuñar un arma y ser partícipes como víctimas o victimarios de esa violencia. Y como principales diferencias, encontramos en El crimen del siglo parte 1 la descripción de una violencia desde la perspectiva como se vivió en la capital, narración que culmina con el linchamiento de Juan Roa Sierra y el inicio del Bogotazo. Mientras que en Sepultar tu nombre, parte 1, vemos que el contexto de la violencia se trasladó con fuerza al área rural del país, ya no con homicidios selectivos, sino ahora con masacres de pueblos enteros, donde el estado de corriente política conservadora, ostentando el poder, hizo uso de las armas y de las instituciones en contra de los campesinos que se identificaban como liberales, quienes decidieron conformarse en grupos guerrilleros para defender su vida y la de sus familias. Sin embargo, la historia narra hechos cíclicos de muerte y venganza que se repetían una y otra vez, generando cada vez más muerte, destrucción y desplazamiento, lo cual se extendió hasta la violencia contemporánea con el resurgimiento de grupos paramilitares en complicidad con instituciones del Estado, ya no por las mismas motivaciones ideológicas, pero sí con los mismos vestigios de muerte y violencia que hoy se cuentan por miles, siendo ese 9 de abril de 1948 el inicio de Dolores. Gracias, doctor Jason. Y bueno, con eso terminamos nuestro podcast el día de hoy, Literatura y Derecho, esperando que nos acompañen en una próxima ocasión.